Podcast. Daniel y sus amigos, cómo sobresalir en el lugar más inesperado. Hoy tenemos el objetivo de mostrar cómo Dios puede hacer que sus hijos destaquen aún en ambientes difíciles cuando deciden vivir fielmente. ¿Alguna vez sentiste que el lugar donde estás no tiene nada que ver con tus sueños o tus planes? Hoy en este 10º episodio de Daniel y sus amigos, veremos cómo Dios puede hacerte sobresalir, incluso en el lugar más inesperado. Vamos a leer Daniel capítulo 1 versos 18 y 19. Cuando se cumplió el plazo que el rey había establecido para presentar a los jóvenes, el jefe de Estado Mayor los llevó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Así que entraron al servicio del rey. Habían pasado 3 años de formación intensa en Babilonia. Ahora llegaba el gran examen ante el rey mismo, el momento que definiría sus vidas. Muchos temen el día de la evaluación, pero cuando has sido fiel en el proceso, el examen solo revela lo que Dios ya puso en ti. Imagina la escena. 3 años y medio habían pasado después que Daniel, Ananías, Misael y Azarías llegaron a Babilonia. 3 años y medio lejos de casa, lejos del templo, lejos de donde escuchaban la Torá todos los días. 3 años y medio inmersos en el corazón mismo del imperio pagano, rodeados de astrología, mitología, idolatría y excesos. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El entrenamiento había terminado. Ahora venía el momento de la verdad, el examen final. Pero, ¿quién impartía el examen? No era un profesor común, ni un comité académico. El examinador era nada más y nada menos que Nabucodonosor, el monarca más poderoso del planeta en ese momento. Un rey cuyo trono se construyó sobre ciudades saqueadas, templos derrumbados y pueblos enteros deportados. Un gobernante absoluto, temido por su crueldad y respetado por su genio militar. Él era quien iba a poner a prueba a estos jóvenes. Él mismo quería entrevistarlos, evaluar su conocimiento, su habilidad y su agudeza mental. ¿Qué pasaba si reprobaban? En Babilonia, fallar no era como reprobar un semestre. No se trataba solo de repetir el curso o quedarse sin beca. Fallaban y quedaban fuera del palacio. Perdían toda posibilidad de ocupar un puesto de influencia. Quizá terminaban relegados a trabajos forzosos o a posiciones insignificantes, desperdiciando para siempre el favor del rey. Porque Nabucodonosor no gastaba recursos para formar mediocres. Quería lo mejor, lo más brillante, lo más pulido para que su corte reflejara su gloria. Después de 3 años y medio, ¿cuánto cambiaron? Aquí está lo realmente impresionante. Los jóvenes que comieron del banquete del rey seguramente se habían adaptado a la perfección. Dominaban el idioma, vestían ropas babilónicas, usaban modales refinados y probablemente su cosmovisión se había mezclado con las ideas del imperio. Quizá ya no veían mal los templos de Marduk ni los rituales de los caldeos, ya formaban parte del sistema. Pero Daniel y sus amigos eran distintos. Sí, hablaban perfectamente arameo y el idioma de los caldeos. Sí, conocían toda literatura y ciencia de Babilonia. Sí, sabían comportarse en el palacio, pero no habían perdido su esencia. Sus convicciones seguían intactas. Su fe seguía pura, sin sincretismos, sin idolatría, sin falsos dioses. ¿Sabes qué tan significativo es esto en el relato bíblico? Porque Babilonia no solo quería mano de obra, quería reprogramar identidades. Lo vimos en el cambio de nombres, en la nueva dieta, en la educación intensiva. Pero Daniel y sus amigos demostraron que se puede aprender la cultura, ser excelente en el sistema, sin dejar de pertenecer a Dios. Su mayor transformación no fue hacia Babilonia, fue hacia adentro. Se volvieron más firmes, más dependientes del Señor, más sólidos en su fe. ¿Y cómo les fue en los exámenes? Lo más hermoso es que la Biblia lo dice más adelante con toda claridad. Entraremos en ese punto, pero antes quiero decirles esto. Mientras otros habían cambiado, habían cedido, habían absorbido el sistema sin filtro, ellos estaban tan llenos de la sabiduría de Dios, estaban tan conectados con la fuente verdadera. ¿Por qué es tan importante para nosotros hoy? Porque tú y yo vivimos en una especie de Babilonia moderna, un sistema que valora el éxito, el poder, el placer y la fama, y que muchas veces quiere reprogramar nuestra identidad espiritual, quiere redefinir quién eres, quiere alterar tu dieta, no solo física, sino emocional y espiritual. Quiere que pienses como piensa el mundo, pero esta historia te dice, puedes vivir en Babilonia sin que Babilonia viva en ti. Puedes pasar por su universidad, por sus exámenes, por sus estructuras y salir aprobado por Dios, incluso brillando más que todos. Así que cuando leas que después de 3 años y medio, estos jóvenes pasaron su examen final ante el rey,
recuerda algo. No fue porque eran listos, no fue porque su cultura hebrea fuera superior, fue porque Dios los había formado desde Judá, los había sostenido en Babilonia y los llenó de sabiduría que ningún sistema podía replicar. Aún así, estos 4 jóvenes no solo pasaron la prueba, sobresalieron por encima de todos. No importa cuán hostil sea el lugar donde Dios te tiene ahora, si Él te respalda, vas a brillar aunque sea en Babilonia. El lugar donde estás no limita el poder de Dios para levantarte. Hay escenas en la Biblia que parecen sencillas, casi administrativas, pero si las miras con ojos espirituales, son auténticos milagros vestidos de protocolo. En Daniel 1:19 lo vemos así. El rey habló con ellos, y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Así que entraron al servicio del rey. Piensa bien esto. Babilonia era la cuna de la arrogancia humana, un lugar donde la riqueza, el poder y la idolatría no eran opcionales, sino el aire que respiraban todos. ¿Cómo sobresalir en un lugar así sin perder tu esencia? No te quites este pensamiento de la mente. Ellos no sobresalieron porque imitaron a Babilonia. No fue porque se adaptaron mejor que nadie a la cultura del palacio, ni porque se disfrazaron más hábilmente de babilonios para ganarse el favor real. Ellos brillaron porque mantuvieron su identidad con Dios. Mientras otros tal vez se dejaron seducir por los banquetes, las leyendas caldeas, la astrología del imperio, Daniel y sus amigos seguían siendo jóvenes hebreos con un corazón alineado a los mandamientos de Dios. ¿Por qué el rey quedó tan impresionado? Porque en un ambiente saturado de orgullo, ellos mostraron humildad. En una corte llena de sabios que competían por posiciones, ellos dependían completamente de Dios. En un reino de supersticiones, ellos tenían una fe firme, sencilla, inquebrantable. Eso los hizo diferentes. Tan diferentes que cuando Nabucodonosor conversó con todos los jóvenes, quedó claro quiénes eran los que destacaban. No por vestir mejor, no por adular más, sino porque llevaban dentro algo que ni el imperio más grande del mundo podía fabricar: la sabiduría y la presencia viva de Dios. Históricamente, los programas de formación en Babilonia estaban diseñados para absorber completamente a los cautivos. La meta era crear oficiales leales al sistema, que pensaran, adoraran y sirvieran como babilonios. Pero con Daniel y sus amigos pasó todo lo contrario. Babilonia no los transformó a ellos, sino que ellos impactaron a Babilonia. ¿Cuál fue su secreto? 3 cosas lo sostuvieron. 1. Disciplina. Mantuvieron una vida ordenada, incluso en lo que parecía insignificante, como la alimentación. Mostraron que la fidelidad a Dios no empieza en los grandes actos heroicos, sino en la obediencia diaria. 2. Fe. Creyeron que Dios era más grande que Nabucodonosor, más sabio que todos los magos y más digno que cualquier ídolo. 3. Dependencia de Dios. No confiaron en sus talentos naturales ni en la lógica humana. Su fuerza, su luz, su discernimiento venían directamente del cielo. ¿Y tú? ¿Cómo brillas en Babilonia? La tentación siempre será mimetizarte, hablar igual, actuar igual, reírte de lo mismo, abrazar sus valores para encajar. Pero la historia de Daniel te grita desde el pasado: no necesitas adaptarte para brillar. Ellos sobresalieron precisamente porque no fueron como los demás. Dios te tiene exactamente en el lugar en que estás, no para que seas absorbido, sino para que impactes desde tu autenticidad, desde tu fe pura, desde tu dependencia radical de Él. Cuando decides mantener tu identidad en Dios, Él mismo se encarga de ponerte en lugares de influencia donde tu luz sea imposible de ignorar. Tal vez trabajas o estudias en un ambiente donde pareciera que honrar a Dios no tiene espacio, pero como Daniel y sus amigos, si decides ser firme, Dios se encargará de que seas notado por las razones correctas. Dios no te puso allí solo para sobrevivir, te puso para que marques la diferencia. Después de la entrevista con el rey, ellos entraron al servicio real. Dios usó un sistema pagano para abrirles puertas que nunca habrían imaginado. Cuando Dios tiene un plan contigo, incluso tus examinadores terminarán eligiéndote. No temas el proceso, porque el favor de Dios hace que brilles donde menos esperabas. Con esto en mente, oramos. Señor, gracias porque tú eres quien nos da gracia y favor. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti en cualquier lugar donde nos pongas, para que nuestra vida sea un reflejo de tu sabiduría y de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.